Muy buenas, bienvenidos. Bueno, pues tengo aquí un escritor que es nuevo en esta casa, don Francisco José Motos, y es diplomado universitario en gestión de empresas y posgrado universitario de dirección estratégica, de economía. Bueno, yo no sé esto cómo es así. Y don Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bartolo. Es un placer estar aquí contigo y con toda tu enorme y cariñosa audiencia. Sí, hombre, tú de donde vienes, de Lorca, ahí tenemos clientela. Ah, pues yo animo a que todo el personal de Lorca vea esta... Yo lo veo, yo lo suelo ver. No es por agradarte a ti el oído. Cuando hago cambios digo, mira, y es una televisión que hace fresca y aquí local que se ve, sí. Ya. Oye, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿Diplomado o escritor? Normalmente escritor, que es a lo que me dedico ahora. Bueno, te hago una pequeña confesión. Yo vengo del mundo de la empresa anteriormente. Sí. Llevo escribiendo como 6 o 7 años aproximadamente. Soy tardío en estas lides, había escrito anteriormente, pero vamos, que yo básicamente vengo del mundo de la empresa y en un momento dado decido empezar a escribir. Ya escribí antes y a publicar sobre todo, porque antes sí que escribía. Y a partir de ahí pues empieza el camino, sí. ¿Qué has encontrado en la escritura que no te haya dado? Sobre todo porque para mí la escritura es algo vocacional, es algo que realmente lo vivo muy, muy de cerca, y luego también quizás me había cansado un poco, entre comillas, esto va a parecer un poco pretencioso, de las puñaladas traperas del mundo empresarial. Y te he de confesar que la hay también en el tema de la literatura y no son menores, pero bueno, como yo no lo sabía en ese momento, pues dije, qué bien va a estar esto. ¿Ah, sí? Sí. No veía que las puñaladas... ¿Y los escritores, cuando se escribía un libro o una novela o alguna poesía, no suele también meter alguna puñalada? También suele ocurrir. Hay de todo, hay el que se adocena y dice, no, yo no escribo nada que le pueda salpicar a nadie porque si no luego no me dejan presentar aquí o allá. Luego está el muy crítico y al final pues el resto, que hace un poco de cada cosa. Oye, y vienes a presentarme tu último trabajo. Sí. ¿Cómo se llama? Pues es El abismo en la frontera, que es una novela histórica, así muy en resumen, que está basada en el año 1465, como suelo decir yo, la frontera castellano-nazarita, en la cual tiene una importancia muy grande, pues por ejemplo, toda la zona esta de Totana en la que estamos, y especialmente Aledo, toda la villa de Aledo en 1465 era un refugio seguro, entre comillas, cuando venían las incursiones moriscas desde la zona del Marquesado de los Vélez, donde estaban muy instaladas, actual Vélez Blanco y Vélez Rubio, que ya existían también en la época. Y bueno, es una novela que habla mucho de cómo fuimos en esa época nosotros, por lo menos yo lo he pretendido, sí. Me has dicho que en el 1465, sí. Es el año en el que yo baso... ¿En qué año se descubrió América? En 1492. O sea, que está basada 27 años antes. Sí, es una buena precisión que hace. No, es que... Tú tenías esto situándote. Digo, mira, yo... Sí. No, porque es una buena precisión porque verás, esta novela, digamos, intenta desentrañar esos primeros preparativos, o los preparativos definitivos, mejor dicho, que se hicieron para conquistar la ciudad de Granada y tomar todo el reino nazarita. Dicho esto, te diré, que esto lo conoce menos gente, que ya estaba tomado antes de 1492. Me explico. Uno de los reyes anteriores a Boabdil el Chico, que fue el que finalmente claudicó, ya se había puesto por parte de los reyes, en este caso Enrique IV, los reyes de la zona católica y cristiana, castellana en este caso. Eso lo sabe menos gente, pero que era así. Le pagaban por estar, era un rey títere, que por supuesto lo limpiaron enseguida otro rey árabe, que fue en este caso Yusuf, en este caso Abderramán VIII. Es decir, lo de Juego de Tronos, que se ve ahora mucho y tal, comparado con lo que estaba ocurriendo aquí en esa época, era una cosa... Sí, era una bicoca. Aquí se daban unos palos unos con otros, duraban muy poquito, sí. Oye, ¿y por qué te decides a escribir este libro de El abismo de la frontera? Bueno, básicamente, por no hacerlo muy largo, dos o tres razones. ¿Te llamó la atención? Me llamó mucho la atención. El señor Fajardo. Sí, me llamó mucho. Conquistador de ese momento. Me llamó mucho la atención el personaje de Alonso Fajardo el Bravo,
que es un héroe local de Lorca, nacido en Lorca, venido de una familia, la familia Fajardo viene desde Galicia, era la familia Faxardo, se castellanizaron el nombre y son una especie de Borgia de nuestra zona, de nuestra tierra. Y me llamó mucho la atención porque es un personaje con muchos matices, es decir, era un guerrero absolutamente feroz, muy feroz, pero al mismo tiempo escribía poesía. Esto no lo hizo ningún señor de la guerra de la época, ni siquiera el Cid en su tiempo, que fue 200 años anterior. Entonces, esto me llamó mucho la atención y yo realmente me interesaba mucho saber cómo alguien que se dedicaba a matar diariamente como un oficio tenía tiempo para ponerse a hacer poesía. Esto me llamó mucho la atención. Hay quien dice que no la escribía él, sino que se la escribía este tipo de cosas. Bueno, parece ser que alguna sí la escribía él, sí. Eso por un lado, y por otro lado, una cosa que esté muy actual, mucho más actual, que es el descubrir un poco leyendo historia. A mí la historia me gusta mucho, que no solo no hemos mejorado, sino que hemos empeorado nuestra época. Y me explico. En 1465 nos guerreábamos de forma feroz, había una guerra atroz, pero a nadie se le ocurría mandar suicidas, pues eso, para matar gente indefensa, como bueno, está ocurriendo ahora mismo en determinadas calles y plazas de las ciudades europeas, donde las personas que fallecen lo único que tienen son asesinadas, la única culpa que tienen es que estaban allí por casualidad, podíamos estar cualquiera de nosotros. Eso no ocurría en 1465, Bartolo VI, eso es una cosa que hemos empeorado muchísimo y que se justifica muchas veces bajo el prisma de determinados libros religiosos, determinadas Torás, determinadas cosas que no existieron de verdad. Es decir, cuando se bucea en la historia y empiezan a buscar esos documentos que digan eso, yo no los he encontrado en ningún sitio. Si hay alguien que los tenga, me gustaría mucho verlos, la verdad. Entonces esa era una de las segundas partes que me llamó mucho la atención, o sea, intentar descubrir una parte histórica que es una mentira que se ha ido diciendo después, que justifica la barbarie y el asesinato. Y además lo relaciona con libros. Y eso a mí, desde el punto de vista de escribir libros, me parece muy mal. No se puede relacionar nunca la barbarie con la cultura. Son dos cosas que van por dos caminos diferentes. Esta era un poco la idea. ¿Qué tiempo te llevó escribir este libro del abismo en la frontera? Aproximadamente un año, sobre un año, sí. ¿Qué has descubierto en él? He descubierto, sobre todo, principalmente, el grado de convivencia que había entre la civilización musulmana y la castellana católica o cristiana en la insa frontera. Es decir, el que se nos ha pasado un mensaje que era como que no nos podíamos ni ver, que la religión nos separaba. Y sin embargo, en 1460 no nos separaba tanto. Se casaban musulmanes con cristianas y viceversa. Tanto es así que la comida que había en la zona, que se ha perdido, por supuesto, era una fusión de ambas cosas. De hecho, utilizamos muchas palabras. Efectivamente, seguimos utilizando. Entonces, eso sí que me fascinó, me llamó mucho la atención. Descubrir que nos engañaban directamente. ¿Qué? Que nos engañaban directamente. Sí, nos engañaban. Así de claramente nos engañaban. Y justificaba muchas cosas en base a esa gran mentira que es el que somos tan diferentes. En realidad, en 1465, como hoy, las familias, los padres, las madres, los hijos, se levantaban intentando sobrevivir al día siguiente. Lo que ocurre hoy ocurre tanto siempre. Y les daba un poquito igual si la religión era para allá o era para acá. Los que sí tenían mucho interés en que eso fuera así eran quienes mandaban y quienes en realidad controlaban todo el cotarro. Eso sí. Eso tampoco ha cambiado en nuestra época. Desgraciadamente no ha cambiado. No ha cambiado ¿Quién nada. quiere mandar y quién quiere dirigir el cotarro este? Oye, conforme ibas escribiendo, te ibas adentrando más, te ibas metiendo en el personaje, te ibas sorprendiendo aquello que ibas descubriendo. Sí, es muy buena pregunta, porque espero la respuesta. me ocurrió una especie de transformación. Es decir, yo me acerqué al personaje Alonso Fajardo de Bravo con una cierta prevención. Porque realmente hay quien le llama como apelativo el bravo, pero también hay en muchos escritos donde le llaman el malo. Entonces me acerqué con mucha prevención y fui descubriendo que no era realmente el malo de la película. Y esto sí que me fue haciendo meterme más en él, más simpatizar con el personaje, porque le llegaron a llamar como apelativo el malo por una razón muy básica.
porque sí que es cierto que tenía una cierta connivencia, en este caso con los musulmanes, pero no era traición a su gente, sino una forma de intentar acoplar las dos civilizaciones, y muchas de las batallas que ganó tenían que ver con el conocimiento que él tenía muy cercano de las costumbres y los usos de la guerra en la parte musulmana, es decir, era un adelantado a su tiempo. Tanto es así que te diré que en una presentación en San Pedro del Pinatar había un mando militar que estaba allí de vacaciones probablemente, que bueno, por casualidad que voy aterrizando allí en la presentación, y seguramente le interesó más que nada eso, porque yo dije que era un adelantado y que tenía una estrategia militar muy pura, que era la de conocer a su enemigo. Y este hombre me dijo, me interesa mucho esto, tanto es así que me invitaron a un cuartel en Cartagena, a Tentegorra, para que yo hablara del personaje, de Alonso Fajardo Bravo. Y yo dije, mira, yo es que no sé nada de mili, hice la mili, la terminé, y cuando eso me olvidé de las armas totalmente. Entonces, como yo. Sí, me imagino. Tienes poco espíritu militar. Se han equivocado. Yo no tengo ninguno. Yo diría que ninguno, igual que tú ahí. Ahí cogeríamos los dos. Y este hombre me dijo, no, pero hay que mandar un mensaje positivo. Y dije, mira, pues creo que no soy la persona más adecuada. Total, yo no se lo tome usted a mal, pero no creo que no sea. Y además, he de decir también que había una parte práctica. Me dijo, te prohíbo que vendas libros en el cuartel. Y dijo, entonces, ¿qué voy yo a presentar? Entonces, como que no voy a mencionar la persona en cuestión, pero vamos, que la música militar no me mueve demasiado, sí. No, a mí me gusta más otro tipo, la copla española, por ejemplo. La copla es otra cosa, tenemos que exportarla más. Los suspiros, Ojos Negros, la Chiclanera, bueno. Tú te vienes arriba enseguida. Sí, yo soy de los grandes maestros compositores españoles. Digo que es la mejor novela que ha escrito, El abismo de la frontera. Yo diría que es... no diría que es la mejor, digo que es la más conocida y la que más se está vendiendo. Diría que es la más personal. ¿Ah, sí? Sí, esto sí. Y creo que te falta solamente por presentarla a la parroquia, a la clientela, al público, en muy pocos sitios. En muy poquitos sitios. Por ejemplo, uno de ellos, Totana, que la vas a presentar ¿cuándo? Totana, lo vamos a presentar el día 19 de este mes de abril, a las 8. El centro, tú me lo dices mejor, porque yo una vez que es la cárcel, otras veces que es la biblioteca de centro, tal, tú sabes mejor cómo se dice, ¿no? Aquí le dicen la cárcel, aquí para los totaneros, la cárcel. Ya más finoli, le diríamos los jardines de Ramos de Camacho. Vale. Pero ya más finoli le diríamos en el teatro Ginés Rosa. Oye, qué bonito eso quedó. Pero eso, bueno, pero en el teatro de la cárcel, que lo entendemos todos. Tú dilo, porque si no yo mando a la gente donde no hay, van a pensar que... A las 8 de la tarde, aunque se acerquen por allí, que vayan ocupando los asientos. Yo si me permites, Bartolo, está en tu casa. Quiero invitar a la gente porque de verdad descubrirán esta novela, yo tengo que decir así, pero es que es cierto, ¿no? Donde quiera que la hemos presentado, sorprende mucho, y encontrarán quienes tengan la amabilidad y la generosidad de acercarse algo que les va a ser muy cercano, es decir, se van a reconocer en muchos rasgos de estos personajes. No me digas que yo me puedo reconocer en el señor Fajardo. Perfectamente. Hombre, yo no soy un Casanova, yo no soy un Rasputín. Bueno, ya, pero tendrás a lo mejor algún otro rasgo de Fajardo, ya te cuento una anécdota al respecto que me das pie para ello. Sí que tendrás, por ejemplo, a ti que te gusta, por ejemplo, la música popular. Sí, la del raíces, la del pueblo. A Fajardo también, él cada vez que acometía una batalla, a sus hombres les ponía música antes de ir a la batalla para, digamos, levantarle la moral. Ahí, a que te sientes más reconocido. Ya me he quitado un pesillo del ritmo. Sí. Y luego, bueno, en la parte más de Casanova, yo no sé si te sientes... No, ahí no lo sé. No, en absoluto. Nada. No. Me he buscado esta novia para esta Semana Santa y no he podido encontrar ninguna. ¿Qué me estás diciendo? No me lo creo eso, tú estás exagerando. Que te lo digo yo. ¿Que sí? Palabrica de Niño Jesús. Yo nunca miento. Sí, bueno. Pues mira, te digo que, por ejemplo, una anécdota así muy rápida, ahora que tú dices de Casanova, es un personaje muy fascinante, en realidad, que tiene sus sombras y sus luces, como todo. Y presentando en Roquetas de Mar, al terminar la presentación se queda un señor allí esperando y tal, pues me toda la gente, y me dice, oye, ¿puedo hablar un momento? Pues sí. Y yo nunca me fío porque, digo, si me vas a preguntar de algo que no sea del libro, yo sé poco del libro y del otro casi de nada. No, es una cosa del libro, tal. Y me dice, mire, me he quedado mucho, porque yo dije en aquel momento,
Pues para llamar un poco la atención sobre el libro también dije, y es verdad además, que Alonso Fajardo del Bravo se decía en la época, algunas crónicas de estas bastardas, que había repoblado él solo casi la mitad de la frontera. Bendito sea A un Dios. lado y a otro, cristiana y musulmana. Por cierto, le gustaban mucho más las mujeres árabes al señor Fajardo. En fin, Sobre gusto no hay nada escrito. pero nadie puede. Bueno, pues este señor que se quedó, me dijo, mire usted, yo soy el representante del pueblo gitano en un pueblo cercano que había allí a Roquetas. Y le tengo que decir una cosa, me voy feliz de esta presentación y tal, me llamaba mucho la atención porque era Alonso Fajardo el personaje, pero me voy feliz porque voy a ir a mi pueblo, que todos los que somos de la etnia gitana tenemos, dijo todos, yo no sé si eran todos, de primero o de segundo apellido Fajardo, y me voy a ir allí y le voy a decir, sentiros orgulloso que provenís de un noble de la Edad Media. Y el hombre se fue tan contento, es verdad. Yo dije, pues yo me alegra que alguien por lo menos le saque estos rendimientos, ¿sí? Donde mejor te sientes escribiendo es en novelas, haciendo novelas, y porque la novela no puede ser muy larga, tiene que ser como este libro de Sí. En el abismo de la frontera, de unas 280 páginas, 270 y hay pocas, ¿no? Sí, sí. Y lo que he echado en falta en el libro que no hay... hay mucha lectura y poco dibujo. Sí, bueno, en este caso yo a los libros siempre lo hago así, no suelo poner dibujos, es una novela clásica al uso, porque la idea es un poco... ¿Lo ilustras con alguna imagen? No suelo ilustrarlo. Digamos que los libros que ya se ilustran parece que son como unos libros un poco de segunda. Te lo digo un poco para que tú lo sepas. Que no tiene nada que ver. Y la novela, el purista de la novela, pues lo hace solo lo que es. Es verdad que hay algunos, te voy a comentar, hay algunas imágenes que se podrían haber ilustrado. Una de Alonso Fajardo Bravo, solo existe un cuadro que se supone, hecho a carboncillo, que se supone que es la figura de Alonso Fajardo Bravo, y te adelanto también que en la presentación que hicimos el sábado, os te comento, en Lorca, se estrenó una figura que es la única que hay en el mundo del supuesto Alonso Fajardo el Bravo, que la hizo Antonio Soler, un escultor lorquino, que la estrenó allí, en el Teatro Guerra. Y es verdad que a mí me dio un poco como repelús cuando vi yo la figura aquel con la barba y tal. Se podría haber puesto una imagen, a ver si, mira, como vamos ya en la cuarta edición, a ver si en la quinta la editorial quiere, es que se resisten porque aumentan los costes de edición. ¿Ah, sí? Sí. Y que te digo una cosa, Francisco, lo que me llama la atención son los títulos que le pones a tus novelas. Digo, a lo mejor tendrán que ver algo con tu vida personal, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de la primera, de tu primer gran éxito que he leído es El perseguidor de los sueños. ¿Tú persigues algún sueño? Yo persigo sueños. Ahí esta es quizás la más autobiográfica. Casi todas las novelas que escribo, excepto algunas cosas que te puedan hacer por encargo, pues tienen que ver con la vivencia de cada uno. La del perseguidor de sueños, efectivamente, tiene mucho que ver conmigo, y sí que es verdad que el nombre está hecho a propósito. Y el personaje principal, en este caso, que es Ramiro, probablemente yo intenté que fuera un poco un alter ego mío. Alguien que, pues nos ha pasado tanto, tú tampoco estás muy alejado de la edad mía, lo hemos comentado antes. Una vez tuvimos sueños, pensamos que íbamos a hacer cosas enormes y lo fuimos dejando por el camino, ¿no? Este es un perseguidor de sueños, la primera novela, que además tuvo mucho impacto en el mundo universitario, dicho sea de paso. Es un personaje que acaba descreyéndose de sí mismo, pasa de todo, pero un acontecimiento que le ocurre lo mete de nuevo en vereda. Creo que como que se nos pasa a todos un poco este tema, sí. Oye, hablando de sueños, ¿los sueños te han traicionado alguna vez? Porque también has escrito una obra que se llama La traición de los sueños. Sí, a mí me han traicionado bastante los sueños, dicho sea de paso. Aún así sigo siendo un soñador, evidentemente, porque pobre del que no siga persiguiendo algún sueño aunque sea lejano. Es verdad que esta es mi opinión personal. En un mundo tan duro, tan cruel que tenemos todos, que parece que hay que ascender verticalmente y tal, estamos todos obligados casi a pisarnos. Si no tienes un sueño alguna vez, de vez en cuando, y a mí me gustaría tal, o yo me siento cómodo con esto, lo llevas muy mal. Yo te lo pregunto porque a ti que te gustan los sueños, tú que me has confesado que eres un soñador, Sí. ¿De dónde sacas el tiempo? Porque escribes, colaboras en prensa, colaboras en medios de comunicación, televisión
y radio. Perteneces al centro al CAL de Centro Andaluz de las Letras, sí. Al Centro Andaluz de las Letras. ¿Cómo hacen las 24 horas? Tengo un pacto 36. con una entidad... ¿Con el diablo no? No, el diablo no, porque no soy de esa parte. Tengo una entidad que no puedo mencionar porque me lo tiene prohibido, no. Bueno, durmiendo un poquito, evidentemente, y sobre todo dedicándole pues muchos fines de semana, este tipo de cosas. Yo vacaciones desde hace 6 años no recuerdo lo que son, la mayoría de los españoles tampoco, dicho sea de paso, que no quiero decir que aquello tal. Y sobre todo y especialmente te lo voy a decir, haciendo algo que me gusta mucho. Entonces no veo la hora. Yo me puedo estar hasta las 3 de la mañana o escribiendo o un artículo, no sé qué, un guión, lo que sea, porque realmente me gusta mucho. Y hasta donde da el cuerpo aguanto. Creo que el truco de hacer muchas cosas, es mi opinión, está en hacer cosas o intentar hacer cosas que te gusten mucho, aunque no te den mucho rendimiento, pero si te gustan mucho, tú puedes estar mucho tiempo haciéndolas. Sí, claro, porque luego decimos, coño, hacemos lo que nos gusta y encima de todo nos paga. Hoy eso. Ay, qué placer, qué placer. Eso es lo mejor de bueno, mundo. Bueno. Por ejemplo, tú eres un privilegiado. Sí, bueno, hombre, me lo van a ver. Si tú supieras aquí me traen los vasos de agua. Mira, a ti te ponen la botella de agua, a mí no me la han puesto, pero bueno, eso ya se lo diré a la persona que está. Pero que te iba a decir una cosa, donde mejor te encuentras, te sientes escribiendo novelas. Sí, para mí... ¿No has pensado escribir otra clase de lectura? Para mí el territorio libro, más cómodo es... ¿Alguna asignatura pendiente que tengas por ahí? Bueno, tengo algunas cosas empezadas en tema de ensayo, porque no obstante pues escribo artículos en varios periódicos, como apuntabas antes, pero a mí el ensayo se me hace un poquito más cuesta arriba. Es decirte que ahora mismo la industria editorial está cambiando muy rápidamente y lo que es el ensayo tiene mucho mercado. El otro día de una editorial que me llamaron, escribe un ensayo, me dijeron, pero es verdad que me cuesta más trabajo, es como si fuera casi ponerme a hacer horario de oficina, que se suele decir, ¿no? Luego también es verdad que yo sí, lo que sí escribo, y en eso sí me siento muy cómodo, pero hace ya mucho tiempo que no lo hago, es en la poesía. Y no lo hago, sí, y además escribo y tal. Y no lo hago, por ejemplo, en El perseguidor de sueños que tú comentabas, hay varias poesías en la novela que son de mi autoría y que son las pistas que sigue uno de los personajes para encontrar un misterio, un gran misterio. Lo que pasa es que te he de confesar que hay muchísimos poetas muy buenos y que de la poesía, como decía el otro, es muy complicado vivir. Eso sí que es complicado vivir. Si ya de la prosa medio tal, de la poesía... Y tenemos enormes y grandísimos poetas en la región de Murcia. Es una cosa, no sé por qué esta región da muy buenos poetas, pero luego te das cuenta que, bueno, pues es una cosa que les satisface mucho a nivel personal y emocional, pero nadie contrata a un poeta para nada, o nadie se le ocurre a un poeta de mucha calidad pagarle cuando va a hacer una presentación, un tipo de cosas. Sin embargo, novelistas sí. Te puedo decir que hace poco, porque tengo la información, que hoy lo decíamos en Murcia en una rueda de prensa, te puedo decir que, por ejemplo, Boris Aguirre, ¿vale? El mediático, a Blanca, viene a Blanca, a Río de Letras, y este sí es de los que, si escribiera poesía, no le pagarían tampoco, aunque fuera Boris Aguirre, lo cual es curioso, ¿no? Hay gente que todavía que escribe, que todavía le pagan por ir a los sitios en nuestro país, sí. Oye, ¿cómo calificas tú tu escritura? Porque... y sobre todo a quién va dirigida, es una escritura fácil, sencilla de comprender, porque en el libro que vas a presentar aquí en Totana en los próximos días, seguramente cuando lo leamos nos vamos a ver reflejados y nos va a interesar el saber cómo vivieron nuestros antepasados y conoceremos a lo mejor muchas cosas que desconocemos. Sí, yo creo que sí, realmente yo he hecho una labor de buceo, creo que bastante importante, por eso el año para escribirlo. Y el lenguaje es muy asequible. Tanto es así que yo lo he procurado conscientemente también en este caso, porque la historia además se utiliza, esta es mi opinión, se utiliza un lenguaje elevado, es incomprensible para el común de los mortales, dicho sea de paso. Entonces te cuento también una cosa que me ocurrió, que esto me llenó de orgullo y satisfacción, como decía otra personaje, una señora de 92 años, que ha leído el libro, la madre de Andrés Jiménez, que además es un músico que me acompaña a muchas presentaciones,
Probablemente lo tendremos aquí en Totana, tocando la guitarra el jueves cuando vamos a hacerlo el día 19. Tiene 92 años, es maestra, es profesora ya jubilada, y esta señora dijo, me ha mandado un vídeo para decírmelo, y dijo eso: yo me gusta la historia y este libro me ha gustado precisamente porque he podido leerlo y además ya no retengo mucho la información con 92 años, como se puede imaginar, y sin embargo puedo retener la información. La idea es que la historia entre fácil. ¿Es un libro didáctico? Es un libro didáctico, yo diría que es un libro didáctico. Pues habrá que recomendárselo a los profesores de... Yo creo que debería estar muy metido, a mí me gustaría mucho, por supuesto, en el sistema formativo. Hicimos una presentación en Pulpí, provincia de Almería, en la cual el departamento de historia, los profesores de historia, que son casi todos jóvenes, se disfrazaron de estos personajes troncales, y estuvieron los chiquillos del instituto, y fue una cosa absolutamente fascinante. Yo creo que había que repetirlo esto mucho, porque lo disfrutaron un montón. Es verdad, se rieron un poco los profesores, hay que decirlo todo, porque uno de ellos se travestió, como no tenían una profesora en ese momento que iba a venir mujer, pues el personaje principal femenino es Yamilet, que es una princesa árabe, y este hombre pues se puso allí con uno tal, y los chavales cuando lo vieron pues se partían de risa. Pero es cierto que con ese desenfado y tal entra la historia. Acabaron entendiendo que en esa época pues los reyes que tal era Enrique IV y Juan II, y que existía el personaje de Alonso Fajardo el Bravo, y que aquí hubo una frontera importantísima, en fin, todo esto que si les das un libro de historia dicen, quieto, esto ni me lo acerques, que me da un poco salpullido. Creo que con esto lo podríamos evitar. Yo tengo que decir lo que es así, pero además es que la gente que lo ha leído así me lo dice, por lo menos, sí. Ya. Oye, la última pregunta, porque ya después te quiero hacer otra, que va a ser la última. De verdad, ¿la frontera era castellano? Nazarita. Nazarita. Sí. ¿De dónde viene Nazarita? Nazarita es del reino nazarí, que es el último bastión musulmán, más bien dicho árabe, porque dentro de ese reino había diferentes tendencias religiosas y los musulmanes era una de ellas, se llamaba reino nazarí. Entonces la frontera tiene varias denominaciones, frontera nazarí, pero el término correcto del castellano es nazarita, sí. Ya. Oye, Francisco José Motos, que ha sido un placer estar contigo, se me ha pasado el tiempo volando, pero que no me acuerdo, ¿cuándo me has dicho que es la presentación del libro? Pues para mí tiene que ser un placer, día 19 de abril a las 8 de la noche, lo tendremos. El sitio lo dices tú otra vez, si no te importa. Porque en la cárcel, ahí en el centro Ginés Rosa, que le han puesto el nombre a Ginés Rosa, el ilustre escritor de Totana. Oye, que te emplazo para cuando quieras. Pues para mí ha sido un placer, me he encontrado, te lo digo de verdad, no para darte a ti satisfacción personal, pero me he encontrado muy cómodo, y haces las entrevistas de una manera diferente, muy humanas, eso siempre se agradece, te lo agradezco. Yo es que vengo de la época de Fajardo, yo no sé si eso, pero yo como vengo de otro tipo, no sé, tú sabes que en la radio, ¿cómo se hace en radio? Sí. De forma diferente, ¿no? Sí, es verdad. Que en la televisión nos ponen corbata, yo como no puedo llevar corbata, no me gusta, jardares fuera, y todo eso. Como no nos ven nada más que de cintura para arriba, pero yo pues no saben lo que vamos. Por eso posiblemente te sigue tanta gente, porque yo sé que te siguen, a mí me lo dicen, ¿eh? Ay, si ayer me lo dijeron en Lorca, en el Rafael Méndez, pero bueno, Francisco José Motos, muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias. Y aquí tienes tus puertas para cuando quieras presentarnos un libro o para cuando quieras venir a contarnos cosas. Un placer y muchísimas gracias a ti y a la cadena. Que estaremos allí para ver la presentación de tu libro, que de momento es el último, pero esperamos que sea el primero de una serie de libros futuros. Muchas gracias. ¿Novelas o lo que tú quieras contarnos? Un placer conocerte personalmente, que no nos conocíamos, y bueno, un privilegio haber estado aquí contigo un ratito. Vale, gracias. Y a todos ustedes también les doy las gracias, y ya lo saben, aquellos que vayan, que no les cuesta un duro, ni un maraví, ni nada, que es gratis, para que vean ustedes la presentación del libro El abismo en la frontera castellano-nazarí, como dice el escritor, que lo hemos tenido aquí esta tarde, el lorquino, lorquino, de ahí al lado, un vecino nuestro, en el Centro Sociocultural La Cárcel, en el Teatro Ginés Rosa. Queden con Dios.